Por favor, resérvense el juicio sobre mi situación hasta que hayan escuchado toda mi historia. Solo intento averiguar si hay alguna forma de salvar mi matrimonio de 19 años o si mi relación con mi marido no tiene arreglo. Soy una mujer de 38 años, puedes llamarme Francine, y mi marido, llamémosle Rey, tiene 44 años. Nos casamos cuando yo tenía 19 años, justo un mes después de dar a luz a nuestra hija, a la que llamaremos Libby. Libby tiene ahora 19 años. Casi un año después nació nuestro hijo, al que llamaremos Craig. Ambos van ahora a la misma universidad, que está a 5 horas de distancia de nosotros. A pesar de casarnos jóvenes y con recursos económicos limitados mientras criábamos a un hijo, Ray y yo no las arreglamos bastante bien desde el principio. Tuvimos una vida maravillosa. Ray tiene ahora un buen trabajo y siempre ha sido un excelente proveedor, marido y padre, incluso durante aquellos primeros días. Yo también trabajo 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Tenemos mucho dinero, somos propietarios de nuestra casa y tenemos unos ahorros decentes. Nuestra familia era increíblemente estable y mi marido, mis hijos y yo formábamos un equipo inquebrantable hasta que caí bajo la influencia de una persona muy manipuladora. Todo empezó de forma bastante inocente. Tenemos un perro muy querido que es parte integrante de nuestra familia. Como he dicho antes, trabajo los lunes, miércoles y viernes, así que estoy en casa los martes y jueves. Esos días llevo a nuestro perro al parque. Los días que trabajo, Ray viene a casa durante su hora de comer para pasear a nuestra perra y los dos la paseamos los fines de semana. Hace unos 3 meses, estando en el parque, conocí allí a un hombre, llamémosle Leonard, de 37 años. Su perro y el nuestro empezaron a jugar juntos. Leonard mencionó que me había visto allí en múltiples ocasiones con mi perro, pero yo no recordaba haberlo visto nunca antes. Casualmente, empezamos a encontrarnos en el parque cada vez que lo visitaba. Con cada interacción, entablábamos más conversaciones y nos hicimos amigos ocasionales. No ocurrió nada inapropiado, simplemente charlábamos con sus compañeros amantes de los perros. Una noche, durante la cena, mencioné a mi marido mis conversaciones con un hombre llamado Leonard del parque canino. Le pregunté si alguna vez se había fijado en Leonard allí. Mi marido contestó que no, y le informé de que el perro de Leonard se había hecho muy amigo del nuestro. Nos reímos un poco y dejamos el tema. Pasó el tiempo, y entonces las cosas entre Leonard y yo empezaron a cambiar. Hace unos 2 meses, mientras charlábamos en el parque para perros, Leonard mencionó que vivía en un complejo de apartamentos de lujo cercano. Este complejo estaba a unos 400 metros del parque para perros y a unos 800 metros de nuestra casa. Le comenté lo bonitos que parecían los apartamentos desde fuera y le pregunté por su interior. Mencioné que un amigo mío estaba pensando en alquilar allí, lo cual era cierto en aquel momento. Entonces Leonard me sugirió que me acercara a su apartamento con mi perro para echar un vistazo rápido y hacer algunas fotos para mi amigo. Sabía que debería haberme negado educadamente, pero acabé accediendo. Una vez entré en su apartamento, me di cuenta inmediatamente de que había cruzado una línea de lo apropiado. Leonard me enseñó el lugar y me quedé unos 10 minutos, le di las gracias y le dije que tenía que irme a casa. Entonces me preguntó si volvería al parque el martes siguiente, respondí afirmativamente y me marché. Esto marcó el comienzo de mi infidelidad, ya que no informé a Rey de mi visita al apartamento de Leonard cuando volví a casa aquella noche. En lugar de eso, me volví aún más atenta con mi marido, preparé una cena maravillosa y me acurruqué con él en el sofá hasta que nos fuimos cansados a nuestro dormitorio. Fue una velada deliciosa. El martes siguiente, volví a reunirme con Leonard en el parque y conversamos durante casi 2 horas. Hacia el final de nuestra conversación, le informé de que debíamos distanciarnos de nuestra amistad, pues habíamos traspasado los límites de lo apropiado. Él lo reconoció, pero manifestó que le parecía muy bien y que compartíamos una química increíble. En ese momento podría haberme retractado y haber puesto fin a las cosas, pero lamentablemente coincidí con él. Las cosas se intensificaron rápidamente a partir de ahí, y el martes siguiente pasé la tarde con Leonard en su apartamento, intimando físicamente con él.
Sorprendentemente, aquella tarde no sentí ni culpa ni remordimiento por mis actos. En cambio, sentí un deseo y una pasión intensificados por mi marido, y pasamos juntos una noche maravillosa. Reflexionando sobre ello, ahora estoy totalmente indignada conmigo misma, pero debo ser sincera. Leonard y yo continuamos citándonos en su casa todos los martes y jueves hasta el día en que todo pasó, el viernes pasado, es decir, casi 2 meses después del día en que empezó nuestra relación física. Debería haberme dado cuenta de que algo no iba bien con mi marido hace 2 semanas, cuando noté un cambio repentino en su comportamiento, pero estaba demasiado atrapada en la aventura como para darme cuenta, o quizá para preocuparme. Fue entonces cuando el comportamiento de mi marido cambió. Empezó a responder con respuestas breves y evitaba entablar conversación conmigo. También rechazó mi petición de intimidad en múltiples ocasiones y ya no la iniciaba él mismo. Durante este tiempo empezó a trabajar hasta tarde, y a menudo no volvía a casa hasta después de las 8 p.m. Afirmaba que él y sus compañeros estaban enfrascados en una presentación importante y que todos comían para llevar en la oficina. Aunque estos proyectos importantes ocurrían de vez en cuando, no era habitual que persistieran durante 2 semanas consecutivas. Cuando le pregunté al respecto, se limitó a decir que se trataba de un proyecto altamente clasificado que debía concluir el viernes. Acepté su explicación y me sentí aliviada. Anticipaba el regreso de mi afectuoso marido. Me aseguró que recuperaría el tiempo perdido y me prometió un fin de semana cargado de emociones. Sin embargo, las emociones que me encontré el viernes no eran las que esperaba. Al llegar a casa, descubrí un gran sobre de Manila pegado a la puerta con mi nombre. Al abrirlo por dentro, me quedé totalmente conmocionada. El sobre contenía numerosas páginas de mensajes intercambiados entre Leonard y yo en las cuentas falsas de Facebook que habíamos creado para comunicarnos durante nuestra aventura. Mientras leía los mensajes, rompí a llorar y luché por recuperar el aliento. Era tan abrumador que incluso me planteé llamar al 911. Tiré el sobre al suelo y empecé a dar vueltas por la casa, sin saber quién lo había dejado en mi puerta. ¿Habría sido Leonard? ¿O tal vez mi marido? ¿O podría haber sido otra persona? Mis preguntas encontraron respuesta cuando entré en el dormitorio. Allí, justo en medio de la cama, había una caja de regalo blanca adornada con un gran lazo rojo y una etiqueta con mi nombre en la línea de «para» y el nombre de mi marido en la línea de. Ansiosa y temblorosa, quité con cuidado el lazo y abrí la caja, solo para descubrir papeles de divorcio en su interior. En ese momento, me di cuenta de que mi mundo se había derrumbado y simplemente me tumbé en la cama, sollozando incontrolablemente contra la almohada. Tras una hora de meditar mis próximos pasos y ensayar lo que le diría a mi marido, le llamé, pero no contestó. Insistí con mis llamadas, pero siguió sin responder, y recurrí a los mensajes de texto. Le envié un mensaje, pero no recibí respuesta. Ansiosa, di vueltas por la casa, preguntándome cómo manejar la situación. Entonces intenté ponerme en contacto con mi hija y mi hijo, tanto por teléfono como por SMS, pero tampoco respondían, lo cual me pareció inusual. Poco después, recibí un mensaje de mi marido informándome de que estaba al corriente de todo, al igual que nuestros hijos, su familia y, desde hacía 15 minutos, mis propios padres. Me explicó que se había mudado y había firmado un contrato de alquiler de un apartamento, y añadió que pronto tendría noticias de su abogado. Concluyó el mensaje diciendo que disfrutara de su nueva vida con Leonard. Al leer su mensaje, lloré durante horas, haciendo una pausa solo para responder a una llamada de mi madre. Sin embargo, en lugar de reconfortarme, se lanzó a una diatriba sin dejarme pronunciar palabra y acabó colgándome el teléfono. Intenté llamarla varias veces, pero se negó a coger el teléfono. Cuando pedí hablar con mi madre, me informó de que no tenía nada más que decirme. En ese momento, mi padre procedió a expresarme su profunda decepción y vergüenza, admitiendo que nunca imaginó que su propia hija pudiera cometer semejante acto. Sus palabras me destrozaron, y no pude contener las lágrimas mientras me disculpaba repetidamente. Él permaneció en silencio mientras yo seguía hablando. Cuando terminé de derramar mis emociones, me aconsejó que me serenara y me esforzara por mejorar.
Le respondí con un simple ok papá, lo haré, y dimos por concluida nuestra conversación. En esta coyuntura, me sentía demasiado humillada para confiar en mis amigos o en otro miembro de la familia, así que me retiré a mi dormitorio y lloré a solas. Decidí que era necesario llamar a Leonard, tanto para informarle que nuestra relación había llegado a su fin como para buscar una presencia reconfortante durante este difícil momento. Cuando marqué su número, enseguida me preguntó por qué utilizaba mi teléfono en lugar de nuestras cuentas falsas de Facebook. No me anduve con rodeos y le conté que mi marido había descubierto nuestra aventura y estaba tramitando el divorcio. La respuesta de Leonard fue un simple o no. Mi respuesta fue que no sabía cómo se había enterado. Leonard siguió indagando y me preguntó si mi marido se había topado con mi cuenta de Facebook. Especulé que sí. Leonard siguió preguntando si mi marido sabía quién era. Le confirmé que sí, ya que mi marido había mencionado a Leonard por su nombre en el mensaje de texto que recibí. La reacción de Leonard fue una retahíla de improperios y empezó a gritar en voz alta la palabra con F, lo que hizo que su perro empezara a ladrar. Tras su arrebato, se serenó y dijo, vale, siento lo que ha pasado, pero has sido descuidado. Cortemos todos los lazos, borremos nuestras cuentas y números de teléfono, ojalá puedas salvar tu matrimonio. Por favor, no vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Me sorprendió y me disgustó su falta de valor, y me limité a responderle con un ok, eso fue todo. No hubo disculpas por haber destrozado mi matrimonio, ni preguntas sobre cómo podía enmendarlo. Ni expresiones de gratitud, solo autoconservación. Hablando de un individuo superficial, ¿cómo pude ser tan tonta como para engañar a Ray con alguien, y mucho menos con alguien tan repulsivo como Leonard? Estoy escribiendo esto a las 3 de la madrugada de un martes, lo que debería darte una idea de mi estado de ánimo. Me he tomado toda la semana libre para centrarme en intentar que mi marido y mis hijos hablen conmigo para poder ofrecerles mis disculpas y trabajar para curarme y seguir adelante. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre qué hacer a continuación? Mi espíritu está destrozado y me siento completamente sola. Lo he perdido todo excepto a mi perro como consecuencia de mis actos. Es decir, Ray se ha ido y no quiere saber nada de mí. Comprendo lo dolido que está, pero apartarme completamente de su vida e iniciar los trámites del divorcio por este único error tonto me parece increíblemente duro. Actualización, vuelvo aquí porque necesito una salida para sobrellevar el intenso dolor que estoy experimentando actualmente. Acabo de tener una conversación con mis hijos mientras volvían a la ciudad. Después de 3 días en los que han ignorado mis llamadas y mensajes, esperaba que me llamaran para hablar y permitirme disculparme. Por desgracia, lo que recibí fue un aluvión de insultos, faltas de respeto y nombres hirientes. Eran palabras que nunca había oído decir a ninguno de mis hijos. Livia en particular fue excepcionalmente dura y pareció influir en el comportamiento de su hermano. Me disculpé, recalcando que había manipulado a Leonard y que me sentía en cierto modo víctima de aquel tipo. Les recordé los años en que había sido una gran madre y una buena esposa para su padre. Hasta ahora, sin embargo, mi hija insistía en que antes era estupenda, pero que ahora me había convertido en terrible, en lo peor. Concluyó la llamada informándome de que ella y su hermano pasarían el fin de semana con su padre y que no debía esperar verlos en absoluto. Esto me entristeció profundamente, sobre todo porque el domingo es el día de la madre y mis hijos y mi marido solían hacer que ese día fuera especial para mí. Este año estaré sola con mi perro, que al menos sigue queriéndome incondicionalmente. Comprendo que gran parte de lo que sienten Libby y Craig es la rabia inicial que uno experimenta tras ser traicionado. Aún así, no puedo evitar sentirme fatal por su reacción. No busco compasión aquí, solo algunas palabras de ánimo. Agradezco a quienes me han enviado mensajes de apoyo. Hasta ahora me han ayudado de verdad. Proporcionaré actualizaciones cuando pueda. Actualización 2. Quería proporcionar una actualización, ya que he recibido muchas peticiones para hacerlo. Llevo 2 semanas asistiendo a terapia individual y ha sido bastante útil. Mi consejera es una mujer maravillosa que me ha dado valor para seguir adelante. Me ha explicado que, llegados a este punto, he hecho todo lo posible para arreglar las relaciones con mi familia. Lo mejor ahora es dar un paso atrás y esperar.
Si vuelven, significa que siempre hemos tenido y tendremos amor. Si no lo hacen, sugiere que nunca me quisieron de verdad. Además, me recomendó la meditación trascendental, que empecé la semana pasada. Me ha aportado una mayor sensación de paz y calma interior. Me siento más en control de mi mente que nunca, así que así están las cosas en mi mundo ahora mismo. Proporcionaré más actualizaciones si es necesario. En mi próxima actualización, espero informar de que mi marido y mis hijos me han dado la bienvenida de nuevo y volvemos a ser una familia feliz. Actualización 3. Ha pasado un tiempo, pero estoy aquí con una actualización para prepararme, ya que tengo muchas cosas que compartir, incluidas algunas buenas y malas noticias. Un par de semanas después de mi última actualización, descubrí que estaba embarazada. Sí, a la edad de 38 años, me quedé embarazada después de intentar durante más de 15 años tener un tercer hijo. Esta noticia fue a la vez chocante y abrumadora. Me llenó de alegría la perspectiva de criar al bebé, pero también me aterrorizó la idea de que pudiera ser hijo de Leonard. Entré en modo pánico total. Mi primer instinto fue decírselo a Ray, pero me di cuenta de que si lo hacía y el bebé no era suyo, lo perdería para siempre. Además, si el bebé resultaba ser de Leonard, no quería quedármelo. Si ponía fin al embarazo y Ray se enteraba, nunca me lo perdonaría porque está en contra de tales procedimientos. Así que hice lo siguiente. Me puse en contacto con la clínica de ADN y pregunté si podían realizar una prueba prenatal de ADN sin necesitar la saliva del padre. El laboratorio dijo que era posible, pero solo con otras muestras corporales específicas, que yo no tenía. La única muestra posible eran los folículos pilosos.